Hola chicos, buenas noches, mi nombre es Mayra Rueda y en este video les hablaré acerca de una síntesis temática que he podido realizar según el contenido expuesto en nuestras materias de entrenamiento deportivo y alto rendimiento. Iniciaré hablándoles de los procesos de adaptación y cómo influyen en el desarrollo del deportista. Para hablar de esto, nos cabe como primer lugar decir qué es la adaptación. Es la capacidad que tienen los seres vivos de adaptarse, acostumbrarse o familiarizarse con el medio ambiente. Existen dos tipos de adaptación, la genotípica y la fenotípica. La genotípica es ese proceso de acomodación de las poblaciones a las condiciones ambientales, ¿por medio de qué? Por medio de selección natural o por medio de cambios hereditarios. Se dice que esta adaptación es la que está dada por el gen. Y la segunda tipo de adaptación es la fenotípica. Se desarrolla en el transcurso de la vida como respuesta a las influencias de diferentes factores del medio ambiente. Según lo planteado por Platonov, son los cambios que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y que se van dando porque los requiere el medio ambiente. Hay sustentos que influyen en el factor, en el tipo fenotípico. Hay tres sustentos importantes. Primero es el proceso del entrenamiento en su totalidad, los medios, los métodos, los tipos de preparación deportiva que yo utilice para ese entrenamiento. Va ligado a la actividad competitiva, el fin y su medio, qué estructuras, qué fases y qué fundamentos. Y por último, influye los factores adicionales. ¿Cuáles son los factores adicionales? Los medios sociales, los regímenes de vida y la recuperación. Estos se sustentan en tres variables, que son las morfológicas, que son aquellas que van asociadas a la estructura contráctil del músculo, las motoras, que son las que se asocian con el movimiento, y las psíquicas son aquellos patrones psicológicos que determinan el comportamiento de un deportista. Existen los dos tipos de adaptación y se dan de manera morfológica, que son los sistemas musculares, los sistemas cardiorrespiratorios, los sistemas digestivos. Los otros se dan de manera fisiológica, el aumento de la cantidad de mitocondrias, del perímetro del músculo, y los de manera etológica, que son el comportamiento del deportista respecto a la orientación del rendimiento y de su objetivo. Para entender este proceso de adaptación es indispensable hablar sobre la Ley General de Adaptación. En la Ley General de Adaptación se divide en tres partes: una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. En la fase de alarma o estrés es donde se produce la disminución apreciable de la capacidad de respuesta de un individuo, seguido de un aumento de las condiciones de respuesta por encima de los valores normales. En la fase de resistencia o de adaptación se mantiene la capacidad de respuesta por encima de los valores iniciales y se obtienen mejores resultados. Aquí en esta fase es donde estamos listos para competir o para recibir estímulos de carga más fuertes. Y la última es la fase de agotamiento, que es donde el organismo requiere recuperarse de los estímulos o esfuerzos suministrados anteriormente. Cuando se haya esa recuperación en su pico máximo, se debe generar la próxima carga. ¿Para qué? Para que esa fase de estrés sea óptima, considerando la recuperación y la supercompensación. Seguido de esto, hablaremos de los componentes de la carga.
La carga se entiende cuando los estímulos de entrenamiento provocan procesos de adaptación, es decir, cuando estos estímulos logran incrementar el nivel de desarrollo de una capacidad determinada. La carga es cuando aplicamos un estímulo a nuestro cuerpo, a nuestro deportista, a nuestro grupo de trabajo y su organismo lo asimila para generar un proceso de adaptación. Existen dos tipos de carga: la carga externa y la carga interna. Conocemos a la carga externa como esa representación por la organización meteorológica del estímulo de entrenamiento que se brinda. Entonces la carga externa es esa prescripción de entrenamiento que es dada por el entrenador a su deportista o deportistas o grupo de deportistas. La carga interna es ese grado de reacción generada por la carga externa, tanto a nivel somático como psicotemperamental. Entonces la carga interna es como nuestro cuerpo actúa ante esa carga o esa suscripción o esa prescripción de entrenamiento brindada por nuestro entrenador. Existen características de la carga de entrenamiento. Según el nivel de exigencia, las podemos clasificar en mínimas, medias, máximas y límites. Según el significado en el deporte, las podemos clasificar en generales y especiales. Estas van ligadas esencialmente a la condición física humana. Según la predominancia de las fuentes energéticas, son las aeróbicas, las anaeróbicas y las combinadas. Cabe resaltar que hablamos de predominancia porque nunca encontramos una fuente energética actuando de manera solitaria. Siempre hay una que predomina por encima de todas, pero se encuentran trabajando las dos al mismo tiempo, ¿vale? Y según el tipo de trabajo muscular, se clasifican en isométrico, isotónico y ausotónico. Tenemos la composición de esos estímulos, de esas cargas. ¿Cómo se componen esos estímulos, esas cargas? Se dividen en 5 maneras: en intensidad, en volumen, en duración, en frecuencia y en densidad. ¿Qué es la intensidad? Es cómo del estímulo. ¿Cómo voy a hacer ese estímulo? Está representada por la magnitud del esfuerzo por la unidad de tiempo, y eso nos determina el nivel de exigencia del trabajo suministrado. El volumen, cuánto del estímulo, cantidad de trabajo a realizar de manera absoluta o porcentual. Y la duración es el tiempo asignado del entrenamiento, es la duración total de trabajo sumándole los tiempos de pausa. La frecuencia es la periodicidad del estímulo, cada cuánto voy a hacer esa carga o ese estímulo. Y la densidad es la relación que existe entre el trabajo y las pausas que efectúo en ese entrenamiento. Existe una clasificación del nivel de las cargas de entrenamiento de una sección. Podemos encontrar que hay una carga excesiva, que responde al sobreentrenamiento, cuando exijo a mi cuerpo a unos porcentajes mayores de mi frecuencia cardíaca, de mi VO2 más, y pues que los niveles de lactacidemia aumentan. Una carga entrenable, que es la donde el sujeto hace la adaptación y que es la más apropiada para el alto rendimiento. Una carga de mantenimiento es insuficiente para estimular el efecto de entrenamiento. Entonces es que me mantiene en un pico, pero no estimulo esa adaptación para crecer. Carga de recuperación. En esta carga no producen cambios, pero el efecto es positivo sobre el proceso de regeneración. Entonces en esta la puedo aplicar cuando necesito que mi deportista disminuya los niveles de lactacidemia en sangre y se prepare para nuevos procesos o nuevas cargas.
Y la última es la carga ineficaz, no tiene ningún efecto de desarrollo, en ello no desarrollamos ninguna capacidad ni ninguna ni ningún progreso en el entrenamiento. Los pilares del entrenamiento. Vamos a guardar un espacio para hablar acerca de esos pilares básicos que debo tener en cuenta cuando asumo mi rol de entrenador para un deportista o para un grupo deportista. Y para ello es pertinente empezar hablando del desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. El estado del organismo es originado por nuestro estado normal de un deportista neutro es originado por el entrenamiento o repetición sistemática de ejercicios. Cuando yo hago esos ejercicios repetitivamente o esas secciones de entrenamiento repetitivamente, lo que pasa es que mi condición física aumenta su rendimiento, ¿sí? ¿A través de qué? De las capacidades físicas que las dividimos en condicionales y coordinativas. Las capacidades condicionales son todas las que van dadas de la mano de la fuerza. Encontramos la fuerza, la velocidad, la resistencia y en alguno de sus casos la flexibilidad. Y las coordinativas son equilibrio, coordinación y otras que se desarrollan en segundo plano. También encontramos que a esas capacidades físicas se le suman las capacidades motoras. Según la OMS, debe existir un estado de completo de bienestar físico, mental y social en cada ser humano. ¿Por qué? Porque el cuyo objetivo es la diversión, la ocupación del tiempo libre, la relación con los demás, el mantener buenas condiciones físicas y el bienestar del propio cuerpo. ¿Sí? Esas actividades me generan una condición física o una salud estable. Pero para que haya para que haya esas adaptaciones a niveles fisiológicos, existen unas leyes y unos principios del entrenamiento. ¿Qué son estas leyes y qué son estos principios del entrenamiento? Son pautas a seguir para que los sistemas y aparatos del organismo se adapten a estímulos que produce el ejercicio físico y se obtenga una mejor condición física. Se dividen en dos leyes, la ley de Zille y la ley de Schutz. La ley de Zille va asociada con la teoría del estrés, que se basa en ajustes fisiológicos que realiza el organismo para adaptarse a una situación rompedora del equilibrio por un agente estresante. Como podemos ver ahí, se genera el estímulo, se restablece el equilibrio para generar una adaptación. También cabe resaltar la existencia del proceso de supercompensación. Se genera un estímulo, vemos que hay una fatiga, o sea, una reacción de alarma. Después de esa reacción de alarma viene la recuperación o la fase de resistencia para llegar a la fase de agotamiento o de supercompensación, ¿sí? Que me va a poder entrenar de manera ondulatoria y que el rendimiento sea visto o se genere en mayor grado. Recordemos que cualquier entrenador te puede sacar rendimiento. Lo interesante o lo llamativo es el tiempo que utiliza para generar ese rendimiento. Por segundo tenemos la ley de Schutz. Para que se produzca este fenómeno anterior, el estímulo debe ser lo suficientemente fuerte para provocar
el desgaste del organismo que da inicio al proceso de supercompensación. La ley de Schuh se basa en la teoría del umbral y es que hay estímulos que se deben generar de manera suficientemente fuertes para que haya el proceso de supercompensación o de adaptación. Los principios del entrenamiento. Esas leyes se basan en 5 principios del entrenamiento. Lo más importante es, hay unos autores que pueden trabajar en otros principios, pero hoy le daremos importancia a estos 5 principios. Y el primero hablaremos del principio de la continuidad, de la individualización. El organismo de cada persona responde diferente ante un mismo estímulo. Por ejemplo, si yo tengo un chico de 8, un chico de 9 años y les aplico la misma carga, el mismo estímulo, sus cuerpos van a reaccionar de manera diferente. Ahí es donde debo entender que hay que atender las necesidades y características individuales para asegurar la eficacia del entrenamiento. Cuando yo aprendo a individualizar esos estímulos o esas cargas en cada uno de mis deportistas, la eficacia de mi entrenamiento va a traer pronto resultados. Como segundo tenemos el principio de continuidad. Para aprovechar los efectos del entrenamiento es necesario que sucedan en el tiempo, que tengan una determinada frecuencia y se apliquen en el momento adecuado. Porque si entreno una vez en la semana, el proceso de adaptación se dará de manera lenta o de manera escasa. Y no va a tener ningún efecto ni ninguna eficiencia a la hora del entrenamiento. Como tercero tenemos el principio de progresión. Aplicación de las cargas ondulatoriamente. Lo que hablábamos ahorita en la teoría del umbral, que aplico ese estímulo, hay una fase de estrés, de alarma, luego empieza la recuperación, ahí viene la supercompensación donde estoy en mi pico máximo de rendimiento y luego tengo que generar un descanso al deportista para que esas cargas se vayan dando de manera ondulatoria, vaya viendo una progresión y no se vea afectado el rendimiento. El cuarto tenemos el principio de sobrecarga. Este va relacionado con la teoría del umbral y dice que hay que aplicar la intensidad adecuada del entrenamiento para que haya mejora, ¿sí? Si acostumbro a mi deportista que siempre le aplico la misma carga, el cuerpo se adapta y no se van a ver las mejoras. Es decir, que supere un umbral mínimo de excitación. Si ya estoy en el umbral mínimo de excitación, lo próximo que tengo que hacer es aplicar una carga mayor para ver la mejora. Y por último tenemos el principio de alternancia. Es necesario, casi obligatorio, alternar las cargas de trabajo. Trabajar las diferentes capacidades requeridas para la especialidad deportiva en diferentes días. Facilitar al organismo los periodos de descanso y recuperación. Su duración dependerá de la carga. Ojo, este último es muy importante. A pesar de que hablamos de deportistas, grupo deportistas, deportes individuales, deporte de conjunto, lo más importante es recordar que estamos trabajando con seres humanos que pueden sufrir lesiones, problemas psicológicos, problemas a nivel familiar y que les pueden afectar en su entrenamiento. Entonces debemos saber en qué momento y en qué espacio es apropiado dar descanso, dar recuperación y así el efecto del entrenamiento se vea aplicado a futuras mejoras.